Buenas tardes, doctora Edicaya. Mi nombre es Catherine Cristina Figueroa Flores y pertenezco al primer grupo de primer ciclo de la Universidad de Cuenca. Ya te voy a explicar acerca de la interpretación de la ley, pero para ello debemos definir qué es interpretación. Interpretación es esclarecer el sentido de una expresión, especialmente de un texto que está poco claro, es determinar el sentido y el alcance de una norma jurídica. Existen diferentes clases de interpretación, entre ellas encontramos a la letra, lógica, auténtica, judicial y doctrinal. Interpretación a la letra. Está conforme a la escritura del texto o de la norma jurídica. Se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Este método presupone tres cosas. Primero, ningún elemento en el texto legal debe carecer de significado. Segundo, una expresión del texto legal no debe darse un significado distinto en distintos contextos. Tercero, si la terminología de una ley se aparta del uso ordinario del lenguaje, la terminología especial prima sobre el lenguaje ordinario. Esta interpretación a la letra la podemos encontrar en el artículo 27 de la Constitución del Ecuador, que aclara que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. También lo encontramos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva debe estar conforme a la letra de la ley. También lo encontramos en el artículo 3302 del Código Civil Federal, que establece que en los testamentos toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras. Igualmente, finalmente, lo encontramos en el artículo 1851 del Código Civil Federal, el que dispone que si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas a la intención de las partes, se tomará en el sentido literal de las cláusulas. Interpretación lógica. La interpretación lógica se da cuando la expresión es oscura, incompleta y se requiere encontrar su significado. Va más allá de las palabras, va a los conceptos y al sentido del texto. Busca encontrar el espíritu de la ley o el fin que tuvo el legislador al momento de crearla. Es el sentido que corresponde a la voluntad o la intención del legislador. En ciertos casos, mediante esta se puede encontrar una interpretación más sabia y conveniente, en especial cuando la norma está mal redactada y no puede darse la interpretación a la letra. Esta interpretación utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma. Consiste en la descomposición del pensamiento o las relaciones lógicas que unen sus diversas partes. La interpretación auténtica se encuentra en el artículo 3 del Código Civil ecuatoriano, en el primer inciso, cuando manifiesta que al legislador toca interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. La que realiza el propio autor de la norma puede ser efectuada por el legislador o, mejor dicho, por el Poder Legislativo, en el entendimiento que este es el autor de la norma, por ende se le llama interpretación legislativa. Es considerada como regla general, por ende debe ser obedecida por todos, pero no es absoluta, ya que no solo el autor de la norma tiene esta atribución, sino también todas las autoridades a las que el ordenamiento jurídico vigente ha concedido esta prerrogativa. El sistema ecuatoriano ha previsto algunos casos de interpretación auténtica. Un ejemplo sería la Asamblea Nacional, en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución, en que se otorga a la Asamblea Nacional la facultad de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Igualmente lo encontramos en la Corte Constitucional, en el artículo 429 de la Constitución, que establece que este es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia de esta materia. Interpretación auténtica en relación al tiempo puede ser interpretación auténtica preventiva o interpretación auténtica posterior. Interpretación auténtica preventiva está incluida en el propio texto o cuerpo de normas de precepto a interpretar. Interpretación auténtica posterior constituye una nueva norma. Se presenta luego de la entrada en vigencia de la norma. Proseguimos con la interpretación judicial. Es la que lleva a cabo los jueces y tribunales en sus sentencias u otras decisiones a aplicar la ley y demás normas jurídicas, en los casos singulares que caen bajo su jurisdicción y competencia. Es obligatoria solo para las partes que intervinieron y es susceptible de recursos o medios de impugnación. Interpretación judicial la podemos encontrar en el artículo 18 y 19 del Código Civil ecuatoriano. En el artículo 18 nos dice que los jueces no pueden suspender y generar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley. En tales casos juzgarán atendiendo a las siguientes reglas.
Primero, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su sentido literal a pretexto de consultar su espíritu, pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella o en la historia fidedigna de su establecimiento. Segundo, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará su significado legal. Tercero, las palabras de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido de los que profesan esta misma ciencia o arte. Cuarto, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Quinto, lo favorable o odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, según las reglas de interpretación precedentes. Sexto, en los casos que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios de modo que más conforme parezca el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Y por último, a falta de la ley se aplicarán las que existan sobre casos análogos, y no habiéndolo se recurrirá a los principios generales universales del derecho, los cuales son no hacer mal a nadie, dar a cada quien lo que le corresponde y vivir en armonía. El artículo 19 dice que cuando haya falta o oscuridad de la ley, los jueces, sin perjuicio de juzgar, consultarán a la legislatura por medio de la Corte Suprema, a fin de obtener una regla cierta para nuevos casos que ocurran. La actuación de los jueces se da por violación a los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico vigente, también llamada jurisdicción contenciosa, en asuntos que se resuelven sin conflicto, llamada jurisdicción voluntaria. El ámbito de vigencia se da con relación al tiempo, con relación al espacio, en el tiempo y en el espacio. Con relación al tiempo, norma motivo de la interpretación judicial no puede entenderse incorporada en el precepto motivo de interpretación. La ley se aplica para dar solución a un caso concreto y el fallo es ejecutado a partir del día que la sentencia ha quedado firme, en el correspondiente caso y no más. Con relación al espacio, rige como norma general dentro del territorio de la República, excepto la aplicación de leyes extranjeras. En relación en el tiempo y en el espacio, excepciones de la ley se encuentran en el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil, que manifiesta que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto a las cláusulas en que se pronunciaron. Como por ejemplo podemos encontrar en el artículo 323 del Código Civil, donde indica que el fallo judicial que declara verdadero o falsa la calidad de un hijo no vale respecto a las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto a todos. Otro ejemplo se da en el artículo 1279 del mismo código, que declara que en instancia de un acreedor hereditario o testamentario ha sido justificado, declarado heredero, condenado como tal, se entenderá hacerlo respecto de los demás acreedores sin necesidad de un nuevo juicio. Finalmente tenemos la interpretación doctrinal o privada. Son las que se llevan a cabo los doctrinarios, los teóricos, los tratadistas, los estudiosos del derecho, desde un punto de vista teórico y general, con la finalidad de resaltar las bondades o defectos de las normas jurídicas y de plantear criterios que orienten a los operadores jurídicos. Los operadores jurídicos son los jueces que las tengan que aplicar. Esta no es obligatoria. Esta interpretación, por su carácter científico y por la autoridad de quienes la practican, es la que termina siendo predilecta. Un ejemplo de esta se presenta cuando un abogado o un particular cualquiera interpretan una disposición normativa. Su interpretación, correcta o incorrecta, tiene un simple valor doctrinal y a nadie obliga a su observancia. Otro ejemplo se da en el Tribunal Fiscal, cuando en sus resoluciones reiteradamente hace referencia a los atributos vinculados y no vinculados, clasificación que no es legal sino doctrinal. Esta no es obligatoria. Finalmente encontramos las referencias. Gracias.